¿Qué implica, por ejemplo, para la Corte Penal Internacional recibir al Estado número 124, que en este caso es El Salvador? Bueno, es una decisión muy buena para El Salvador, creo, y muy buena para la Corte, que con la adhesión de El Salvador cuenta hoy con 124 estados que son partes en el tratado. Esto es muy importante porque la Corte Penal Internacional tiene un mandato global, es el primer Tribunal Penal Internacional permanente establecido para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves, como el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y en virtud de este mandato global es muy importante que la mayor cantidad posible de estados adhieran al tratado y ayuden a la Corte a cumplir con su mandato. Y la contribución de El Salvador en este momento es muy importante y además es muy gratificante que nuestra región, la región de América Latina y el Caribe, está prácticamente unánime detrás del tratado. ¿A qué casos emblemáticos le ha dado seguimiento la Corte Penal Internacional para que nosotros nos ilustremos acá del alcance? Bueno, todos los casos que están de los que se ocupa la Corte son todos, podríamos decir, emblemáticos, en el sentido de que son todos ellos muy graves dentro de cada una de las situaciones en las que tienen lugar. La Corte tiene casos, está en investigaciones en Uganda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, en Sudán, Kenia, en Libia, en Costa de Marfil, en Malí, y fuera de África también acaba de abrir una investigación en Georgia, pero además está también haciendo lo que se llaman análisis preliminares, es decir, antes de la investigación, donde la Fiscalía monitorea la situación en Afganistán, Burundi, Colombia, Guinea, Irak, Nigeria, Palestina y Ucrania. Es decir, la Corte en este momento tiene una cantidad de trabajo sin precedentes, con numerosos juicios que están llevándose a cabo de manera simultánea y además numerosas investigaciones y análisis preliminares en diversas partes del mundo. ¿Cuáles son las obligaciones que adquiere un país al formar parte de la Corte Penal Internacional, jueza? Perdón que no le escuché la primera parte de tu pregunta. Le decía de cuáles son las obligaciones que asume, por ejemplo, El Salvador al formar parte de la Corte Penal Internacional, las obligaciones que asume como país. Exactamente. Bueno, debo recordar en primer lugar que la Corte Penal Internacional es una corte de excepción. Es una corte que no trata de reemplazar a los sistemas nacionales, a los sistemas judiciales nacionales, sino que es complementaria de los sistemas nacionales y solamente la Corte interviene cuando los estados no investigan o no juzgan por sí mismas o no lo pueden hacer. Cuando un estado adhiere al tratado, en primer lugar se espera de ellos que adopten la legislación doméstica, la legislación interna necesaria para asegurar que pueden investigar y juzgar los crímenes definidos por el Estatuto de Roma y que además cooperen con la Corte cuando la Corte esté investigando o juzgando en otros lugares del mundo también. Debemos recordar que la Corte no tiene ejércitos, no tiene servicios de inteligencia, no tiene policía propia, por lo cual la cooperación de los estados es muy importante, es una obligación para los estados que adhieren al tratado, es decir, en este caso para El Salvador, porque nosotros necesitamos de toda la cooperación posible para poder investigar, juzgar y detener a personas. En este momento la Corte ha emitido 13 órdenes de arresto, por ejemplo, que no se han podido ejecutar y los sospechosos continúan en libertad. Entonces, de los estados parte requerimos cooperación, requerimos además que nos ayuden, y esto más allá de las obligaciones del tratado, pero que nos ayuden de manera voluntaria en áreas muy importantes, tales como la protección de testigos, la ejecución de sentencias, y por supuesto que nos den apoyo político, que nos sostengan en el mundo mediante declaraciones de apoyo, mediante acciones firmes y decididas, y por supuesto El Salvador como nuevo Estado parte puede contribuir con estos esfuerzos dentro y fuera de la Asamblea de Estados Partes, que es el organismo donde todos los Estados Partes se reúnen anualmente
y allí deciden medidas de acción para favorecer a la Corte Penal Internacional. Y El Salvador ahora podrá participar plenamente en muchas decisiones importantes de la Asamblea y, por supuesto, participará también en la elección de los funcionarios de la Corte, de los órganos de la propia Asamblea y, por supuesto, El Salvador también puede proponer candidatos a juez de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, tal vez para que nos ilustre mejor a los salvadoreños, ¿qué sanciones derivan, por ejemplo, de los procesos que lleva adelante la Corte Penal Internacional? Por supuesto que dependerá de cada caso y del tipo de delitos de los que se juzgan. Para darle una idea, en la primera sentencia de la Corte, que fue en el caso de Lubanga, que es un jefe de milicias en República Democrática del Congo, el señor Lubanga estaba acusado por la utilización de niños menores de 15 años para participar en la guerra, es decir, por el uso de niños soldados, y Lubanga fue condenado a 14 años de prisión. Ahora estamos esperando que la Corte dé la sentencia sobre la última persona que ha sido juzgada, que es el antiguo vicepresidente del Congo, el señor Bemba, que ha sido condenado por delitos cometidos en la República Centroafricana, y estamos esperando que se dé la sentencia. En este caso, la Fiscalía ha pedido la sentencia, la pena perpetua, pero vamos a ver qué dicen los jueces. Es decir, depende mucho de cada caso, pero se puede llegar hasta 30 años, puede ser en casos muy graves en pena perpetua, y también puede haber penas de multas. Todo dependerá de cada caso en particular. No existe la pena de muerte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Jueza, le queremos agradecer desde El Salvador que haya hecho espacio en su tiempo para hablar con nosotros sobre el ingreso de esta nación a la Corte Penal Internacional. Un saludo desde El Salvador. Muchas gracias, los saludo aquí desde La Haya y felicito a El Salvador por esta medida tan importante que ha decidido tomar.